¿Vale? Entonces, de las diferentes poblaciones de cuerpos pequeños que existen en el sistema solar, sabemos que los llamados NEA son los que pueden representar una amenaza. Aunque los que realmente nos tienen que preocupar son los que se definen como asteroides potencialmente peligrosos, que son todos aquellos asteroides que que se acercan y atraviesan la órbita de la Tierra y que se acercan a una distancia menor o igual que 0,5 unidades astronómicas y que tienen una magnitud absoluta de 22 o menos. Por lo que si asumimos un albedo de un 14%, pues tenemos que los cuerpos menores de 140 kilómetros no serían considerados potencialmente peligrosos, pero los mayores de 140 kilómetros sí que representarían un riesgo. Bien, pues como vemos en esta animación, la cantidad de cuerpos que tenemos en la cercanía de la órbita terrestre, ¿vale? No es despreciable. Y entonces, para conocer la cantidad de cuerpos cercanos a la Tierra, en las últimas décadas se han realizado un gran esfuerzo observacional. Como vemos aquí en la figura, el trazo representado con rojo representa el número de cuerpos descubiertos en los últimos años, ¿vale? El rojo representa los cuerpos mayores de 1 kilómetro, el cual vemos que no ha aumentado drásticamente, pero si nos fijamos en esta zona naranja, sí que vemos que el número de cuerpos mayores de 100 kilómetros ha aumentado dramáticamente en los últimos años, ¿vale? Y ya si miramos todo el conjunto de cuerpos, incluyendo los más pequeños, pues también vemos que estos han aumentado hasta unos 28.000 objetos, ¿vale? Sin embargo, a pesar de todo este gran esfuerzo que se ha realizado, hay estudios que sugieren que apenas conocemos 1/3 de la población estimada de estos cuerpos. Y más aún, algunos sugieren que habrían unos 6.700 objetos potencialmente peligrosos. Bien. Entonces, podemos observar esta figura del artículo de Harris y Chodas de 2021, en el que se representa la distribución de tamaños acumulada, ¿vale? Abajo tenemos la magnitud absoluta y una equivalencia del diámetro al que correspondería asumiendo un albedo, ¿vale? Y en esta figura el trazo rojo representa los objetos actualmente descubiertos, mientras que la línea representada con círculos azules representa la población estimada a partir de estas observaciones, ¿vale? Además, ellos completan la figura incluyendo esta escala de tiempo, ¿vale? Entre dos impactos sucesivos para un mismo tipo, y la energía cinética que involucraría un impacto con un cuerpo de un tamaño dado. Así, para analizar el riesgo que representan estos cuerpos, pues podemos distinguir 3 rangos de tamaños diferentes. Por un lado tenemos los cuerpos menores de 50 metros. Estos, como vemos, son bastante numerosos y por tanto la frecuencia con la que pueden llegar a ocurrir estos eventos es bastante acusada, ¿vale? Pero la ventaja es que, bueno, la mayoría de estos cuerpos se acaban desintegrando en la atmósfera y apenas provocan daños sobre la superficie de la Tierra, ¿vale? Uno de los ejemplos característicos de los últimos años es el evento de Chelyabinsk, ¿vale? Donde se estima que un cuerpo de unos 10 a 15 metros atravesó, ¿no? la atmósfera, se desintegró y produjo pues, daño a una población bastante grande dentro de esa localidad de Rusia, ¿no? Si nos vamos al extremo de cuerpos más grandes, mayores de 500 metros, ¿vale? Lo que
sabemos es que la población, se estima que habría una población de unos 940 objetos mayores de 1 kilómetro, de los cuales se han descubierto 898 objetos. Es decir, que se conocen sobre un 96% de la población, o lo que también podríamos decirlo de otra manera, que quedan aún por descubrir unos 42 objetos. ¿Vale? Esto con datos obtenidos hasta agosto del 2020. Este artículo mejora las estimaciones que habían previamente, que decían que aún faltaban por descubrir unos 92 objetos. ¿Vale? Actualmente no tenemos ningún tipo de tecnología que nos permita mitigar el daño que podrían provocar este tipo de eventos, que como vemos su frecuencia podría ir desde los cientos de miles a millones de años, ¿no? El evento característico o más típico de este caso sería el evento de Chicxulub, en donde un asteroide de unos 10 kilómetros habría impactado sobre la península de Yucatán, provocando un cráter de unos 180 kilómetros. Y por último, tenemos los objetos de rango intermedio, que son los que representan realmente el mayor riesgo para la Tierra, ¿vale? En este rango de tamaños tenemos del orden de decenas de miles de objetos, de los cuales solo se conocen las órbitas de menos del 30%, ¿vale? Concretamente se conocen 9.971 objetos mayores de 140 kilómetros, y por esto no es posible excluir la posibilidad de que aparezca en algún momento un cuerpo con probabilidad de colisionar con la Tierra. La frecuencia esperada para este tipo de eventos va entre pocos milenios a cientos de miles de años, y el riesgo que podría ocasionar un evento de este tipo, de unos pocos centenares de metros, si cae en áreas más o menos pobladas o en el océano, pues podría causar efectos devastadores, ¿no?, a nivel continental. Aunque estos eventos no van a producir una extinción masiva, sí que van a liberar una gran cantidad de energía, con consecuencias que podrían ser similares a las erupciones volcánicas que hubieron en 1816, por ejemplo, que tuvieron una repercusión económica y social a nivel mundial. ¿Vale? El evento característico, por ejemplo, de este rango de tamaño, si nos vamos a los más suaves, ¿vale?, podría ser el evento de Tunguska en 1908, donde se estima que un cuerpo de entre unos 50 a 100 metros se habría desintegrado en la atmósfera, por lo que no dejó un cráter, pero que sí pudo devastar y destrozar más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque siberiano. ¿Vale? Otro aspecto característico o interesante en esta curva es analizar esta depresión que va entre un rango de magnitud absoluta entre 25 a 19, y los autores sugieren que el mínimo de esta depresión, que estaría sobre unos 100 metros, podría estar relacionado con una transición en la estructura interna de los asteroides, desde los Ravel Pi, que están unidos principalmente por la gravedad, hasta cuerpos monolíticos que estarían más fuertes, ¿vale? Si bien estos son un poco especulaciones, ¿no?, de momento, pero sí que encaja bastante bien con lo que sabemos, por otro lado, del periodo de rotación de los asteroides. Sabemos que los asteroides más grandes, de unos 200 metros, rotan más lento que su barrera gravitacional, indicando que tendrían poca o ninguna cohesión, mientras que los cuerpos más pequeños, de 100 metros, rotan más rápidamente, indicando que sí que tendrían alguna cohesión, aunque no sean monolíticos. Bien, en cuanto a qué podríamos hacer para prever un impacto, pues para poder prever el impacto, la mejor estrategia sería conocer a nuestro enemigo,
lo que significa que debemos ser capaces de mejorar la tasa de descubrimiento y poder determinar con gran precisión la órbita de estos nuevos cuerpos. Así, la estrategia actual de búsqueda de NEOs resulta algo insuficiente para poder conseguir el objetivo que se ha propuesto de descubrir el 90% de los cuerpos mayores de 140 kilómetros en los próximos 10 años. Y en este sentido, existen dos nuevos proyectos que implican un gran avance tecnológico también, ¿vale? Desde el campo observacional, como son NEO Surveyor, que consiste en colocar un telescopio infrarrojo en el punto de Lagrange L1 de la Tierra, y se espera que este sea puesto en marcha en 2025, ¿vale? Aún está en preparación. Y por otro lado, pues también se está construyendo el observatorio de Vera Rubin en el Cerro Pachón, en Chile, que es un telescopio de 8 metros con el que se espera rastrear el cielo del sur durante los próximos 10 años y encontrar unos 15.000 NEOs mayores de 140 kilómetros, ¿vale? Este observatorio parece que comenzaría a funcionar en el año 2024. Bien, en cuanto a las estrategias para poder mitigar el daño de algún posible objeto que se descubra que tenga probabilidades de colisionar con la Tierra, en este aspecto, básicamente, las estrategias dependen del tamaño del cuerpo y de la antelación con la que podamos conocer que este cuerpo represente una amenaza. Y aquí nuevamente pues podemos distinguir entre objetos menores de 50 metros, ¿vale? En este caso pues tendríamos acciones de alerta civil, proponer refugio o evacuación para las poblaciones y dar ciertas instrucciones, ¿no? Para evitar daños que pudiesen ocurrir. Y luego tenemos un rango entre 50 a unos pocos cientos de metros, y en este rango de tamaños, lo que se propone son diferentes estrategias para intentar desviar el asteroide que tenga riesgo de impacto, ¿vale? Entonces, por un lado, está el reactor gravitacional. El objetivo de este es utilizar la fuerza gravitatoria de un satélite artificial que esté situado cerca del cuerpo para poder desviar este pequeño asteroide, ¿vale? En este caso, este tipo de método resulta un poco ineficiente, ya que se requeriría conocer esta amenaza con una gran antelación de tiempo, ¿vale? Y por otro lado, el otro método propuesto es el impacto cinético, que tiene como objetivo desviar el asteroide mediante el impacto a hipervelocidad con un proyectil artificial, ¿vale? En este ámbito es donde se centran las actuales misiones DART y ERA, de las que voy a hablar a continuación. Bueno, y ya por último, si la amenaza viene representada por un cuerpo que sea mayor de unos pocos cientos de metros, de momento la alternativa sería pues intentar desintegrarlo, ¿no? Con algún tipo de explosión nuclear, aunque de momento este tipo de métodos están prohibidos por tratados internacionales, ¿vale? Así que tenemos que el impacto cinético viene a proponerse como una estrategia útil para mitigar los impactos hasta aproximadamente unos pocos cientos de metros, siempre que podamos identificar el cuerpo con una antelación de más o menos una década. Bien, entonces, con el fin de poder comprobar la capacidad tecnológica actual de producir un impacto cinético a escala real, surge la colaboración AIDA entre la NASA con su misión DART y la Agencia Espacial Europea con la misión ERA, que enviarán dos misiones independientes al mismo target, que es el sistema binario Didymos, ¿vale? Que es un sistema binario eclipsante de la población de NEAs,
El primario de este sistema se llama Didymos y tiene un tamaño de unos 780 metros y una densidad de 2,1 gramos por centímetro cúbico. Y a unos poco más de 1 kilómetro, perdón, orbita Dimorphos con un tamaño de 160 metros y un periodo orbital de 11,9 horas. Entonces, la misión DART pues, consistirá básicamente en impactarse sobre Dimorphos a una velocidad de 6 kilómetros por segundo. Y así lo que se espera es poder producir un acortamiento en la órbita de Dimorphos, como vemos en la figura, de unos pocos minutos, ¿vale? El mínimo requerido en el cambio de la órbita, del periodo orbital, serían unos 73 segundos. Y esta variación del periodo orbital va a poder ser medida desde telescopios en la Tierra, ¿vale? Unos 10 días antes de que DART se impacte con Dimorphos, se va a desprender de DART un CubeSat que se llama Licha, de fabricación italiana, y que va a poder captar todo el momento del impacto, ¿no? Como nos han contado esta mañana. No me voy a extender ahí. Vale. Entonces, a bordo de DART, el instrumento principal es Draco, ¿vale? Que Draco va a permitir determinar la velocidad de rotación de Didymos y la órbita de Dimorphos antes del impacto, y además las imágenes que se obtengan van a permitir buscar si hubiese algún otro satélite alrededor de Didymos. Este instrumento también va a permitir caracterizar la forma global y la geología de las superficies de ambas componentes de Didymos y Dimorphos, y se van a poder medir las características de los cráteres o los bloques que puedan haber sobre la superficie, y también evaluar la distribución de terreno que tengan unas superficies más suaves con otras que sean más irregulares, ¿vale? Y también se va a poder medir variaciones de albedo sobre la superficie. Así, la comparación de las imágenes obtenidas para ambos cuerpos va a permitir interpretar el origen y la formación de este sistema binario, ¿vale? Esta forma de top shape característica que tiene Didymos es similar a la de otros asteroides visitados anteriormente, como Ryugu y Bennu, y se piensa que estas formas pueden ser el resultado de un mecanismo de spin-up impulsado por el efecto York. Además, también esta cámara de Draco va a permitir caracterizar la superficie de Dimorphos y la pendiente, ¿vale?, del sitio donde se vaya a impactar DART. Así, en el último minuto, DART va a tomar imágenes a una escala de menos de 50 centímetros por píxeles, ¿vale? Y bueno, sabemos ya por ejemplo, como vemos aquí en la imagen, por la misión Hayabusa, que tomó imágenes de Itokawa, ¿vale?, a esta misma escala, y bueno, sabemos que esta escala es suficiente para poder resolver todas las características que presenta la superficie. Bien, se espera entonces que estas mediciones tengan una incertidumbre de un 10%, y por lo tanto la cantidad de momento real transferida a Dimorphos, o lo que es lo mismo, cuánto ha sido realmente desviado Dimorphos de su órbita, no se va a poder medir de forma directa, perdiendo así dos piezas que son de vital importancia, que son la masa de Dimorphos y la forma del cráter que se produzca. Entonces, pues posteriormente, en 2024, se lanzará la misión ERA, que llegará al sistema de Didymos en 2027 y va a permitir conocer las propiedades físicas de Dimorphos, y también se van a poder medir en gran detalle el resultado del impacto, ¿vale? Sabemos que la eficiencia de la transferencia del impulso
depende en gran medida de las propiedades físicas y de la estructura interna del target, ¿no? En particular de la densidad, la porosidad y la strength, ¿no? La resistencia a romperse que presente. Y estos van a ser parámetros que se van a intentar determinar con ambas misiones. Bien, en cuanto a la carga útil a bordo de ERA, bueno, ERA va a llevar una serie de instrumentos en los que vamos a destacar, por ejemplo, esta Asteroid Framing Cámara. Esta es una cámara que era repuesto de la misión Dawn, ¿vale? Que tiene una escala de 1 metro por píxel, ¿vale? Desde una distancia de 10 kilómetros. Esta cámara está equipada con 7 filtros espectrales que van desde el visible al infrarrojo cercano y puede recopilar información de la superficie, ¿vale? Se va a utilizar para estudiar la dinámica de los asteroides y las características físicas, incluyendo la masa de dimorfos y que, como hemos dicho, se requiere para poder determinar de forma más precisa la cantidad de movimiento transferida por DART en el impacto, ¿no? Bien, como he dicho antes, la mayoría de las operaciones que se van a realizar a una distancia de 10 kilómetros, y esto va a permitir obtener un modelo de forma con una precisión del orden de metros, con lo cual se va a poder determinar el volumen. Además, se va a caracterizar la superficie de dimorfos a una resolución de unos 50 centímetros por píxel, ¿vale? De forma que se van a poder comparar las imágenes obtenidas antes del impacto por Draco con las imágenes posteriores al evento. Y también se va a determinar la densidad de cráteres y su geomorfología con una resolución de 5 metros desde esta distancia de 10 metros, ¿vale? Y se van a comparar pues para ambos cuerpos. Paula, te quedan 5 minutos. Vale, ya acabó. Además se van a tomar imágenes de larga exposición que pueden ir desde minutos hasta horas para buscar polvo alrededor de dimorfos, ¿no? Hay teorías que dicen que pues, podría haber polvo alrededor, y se van a utilizar imágenes en múltiples filtros para determinar las propiedades químicas y físicas de la superficie. ¿Vale? Luego otro de los instrumentos que van a bordo es el Planetary Altimeter, o también llamado LIDAR, de la combinación de láser y altímetro. Y este instrumento va a permitir medir la altitud de la superficie, con lo cual va a permitir también determinar con una gran precisión el volumen y la forma de dimorfos con una precisión mejor de 20 centímetros, y así se va a poder estimar la densidad con exactitud de 20%, lo cual va a permitir poder discriminar entre los diferentes modelos de estructura interna. ERA también va a llevar a bordo 2 CubeSat, uno es Juventas y el otro Milani. Juventas va a llevar un radar de baja frecuencia para el sondeo del subsuelo y también un gradímetro para medir el campo gravitatorio de ambos asteroides, ¿vale? Y también se van a poder realizar mediciones de radio y se va a medir las fuerzas involucradas en el aterrizaje final sobre dimorfos, ¿vale? Cuando al final de la misión. El CubeSat Milani, por otro lado, su instrumento principal, lleva 2 instrumentos. Uno de ellos se llama Aspect, va a tomar imágenes hiperespectrales, ¿vale? Que va a combinar pues, diferentes longitudes de onda visibles e infrarrojos cercanos, y va a permitir estudiar la superficie con una resolución máxima de 1 metro, y esto va a permitir la caracterización química y mineralógica de ambos asteroides.
¿vale? También lleva un instrumento que se llama VISTA, que es un termogradímetro, y en definitiva es un detector de polvo, ¿vale? Este instrumento es de fabricación italiana, y este instrumento está dedicado a medir la presencia de partículas de polvo de menos de 5 a 10 micras. Así también va a poder detectar la presencia de volátiles y compuestos orgánicos ligeros y monitorear la contaminación molecular en los alrededores de Milán. Bien, y ya para finalizar, como algunas conclusiones o simplemente reflexiones de esto, pues decir que aunque la probabilidad de impacto de un asteroide sobre la Tierra durante los próximos años es bastante baja, ¿vale? Si hablamos de asteroides del orden de 50 a los 500 metros, las consecuencias potenciales para nuestra sociedad sí que podrían ser muy serias, por lo que es importante prestar atención a este tema, ya que es el único tipo de desastre natural que podríamos prevenir, prever y evitar de momento, ¿no? Y por último, pues AIRA se postula o va a ser como el primer experimento documentado para poder desviar un asteroide y nos va a permitir avanzar en diferentes aspectos del conocimiento. Por un lado, vamos a poder mejorar nuestro conocimiento de las propiedades geológicas de los cuerpos en este rango de tamaños y además también vamos a poder comprobar nuestra habilidad tecnológica para poder desviar un asteroide de unos 100 metros, ¿no? Además, esta misión pues, nos va a permitir tener avances significativos en el campo de la defensa planetaria y en el conocimiento de los pequeños cuerpos del sistema solar, ya que nos va a aportar mucha información sobre la estructura interna, por ejemplo, de estos cuerpos, que es algo que nos preocupa bastante, y, por ejemplo, pues los diferentes mecanismos de formación de sistemas binarios que podríamos deducir a partir de estudiar este sistema de divinos. Vale, pues con esto ya acabo. Bueno, muchas gracias, Paula. Tenemos preguntas en el chat. La primera pregunta es de Marcela Cañada Sandri. Muy buena charla, Paula, gracias. ¿Tenéis idea si sería posible observar post-collision con el James Webb? No sé si la configuración geométrica podría ser posible. La verdad que no lo sé. A ver, desde mucho, no sé si el James Webb va a tener una ubicación adecuada para observarlo. O sea, se va a poder observar ya con telescopios desde tierra. Sí que se piensa que ya la resolución que tienen, ¿no?, los telescopios en la Tierra van a permitir medir este cambio en el periodo con la precisión que se requiere. Perfecto. Bueno, Santiago dice muy buena charla, gracias. Juan Pons, otra pregunta. Muy buena charla. Mi pregunta es, ¿en qué año aproximadamente se espera haber descubierto ese remanente de objetos mayores a 1 kilómetro aún no encontrados? Bueno, el plazo que se proponen actualmente es de 10 años, o sea, 10 años más adelante es el plazo en que se pretende tener todo este 90% de objetos mayores de 140 kilómetros descubiertos. Vamos a ver si la tecnología no acompaña, porque de momento Neon Surveyor y el telescopio de Vera Rubinson aún no están trabajando, ¿no? Están en proyecto, entonces, bueno, se tendrán que cumplir esos plazos y a partir de ahí, pues contar los 10 años. Perfecto. José Sergio Silva pregunta, gran charla, felicidades, solo por curiosidad, imaginando que se descubre un objeto del orden de kilómetros en rumbo de colisión que viene fuera de nuestro sistema solar, por eso no se detectó antes, con 6 meses de anticipación, ¿crees que sería tiempo suficiente para cambiar de opinión los tratados?
¿sería tiempo suficiente para preparar una misión de explosión nuclear? Bueno, 6 meses creo que es un tiempo demasiado corto para poder preparar casi ningún tipo de misión, creo yo. Yo creo que no. No soy experta en eso, pero creo que es un tiempo demasiado corto, 6 meses. Claro, pero del orden de kilómetros, digamos, Y de quizás se kilómetros, apuren, ¿no? es que kilómetros pura, pero bueno, necesitas un tiempo para prepararlo, ¿no? Claro. Y llegar a un acuerdo de que ese tratado internacional se revoque, ¿no? Y todos los países que lo han firmado, pues tendrían que estar todos de acuerdo en revocar ese tratado. Bueno, sí, te No agradecen sé. los chicos. Sí, es complicado ese tema, ¿no? Podemos pensar en la película de Netflix como un ejemplo de lo que podría pasar. Eso sí despierta muchas preguntas. Claro. Santiago Roland dice, recién dijiste que Tunguska tenía unos 100 metros. Hace unos años creo que se manejaba otro tamaño, del orden de 15 metros por ahí. ¿Estos tamaños se recalculan de alguna forma? ¿Depende de la densidad o de ajustes de varios objetos y modelos? ¿De cuántos megatones liberarían? ¿Por qué esa variación? No, yo creo que no dije 100 metros, creo que yo dije sobre los 50 metros, ¿no? Porque está en el límite donde cambiamos, ¿no? el rango. O sea, puedo volver a la diapositiva. Sí, dije 100, me equivoqué al mencionarlo, pero, ¿vale? Si volvemos aquí a la diapositiva, ¿no? Tunguska, pues estaría sobre, me tapa aquí ¿vale? Tunguska estaría, pues eso, antes de los 50 metros, ¿no? Sí, sí, ese es el tamaño, creo que es el mejor estimado. Bueno, Octavio quiere hacer una pregunta, habría que habilitarle el micrófono. No, ¿se escucha? ¿Puedo? Sí, Sí, dale. Sí, medio larga, van a escribirla. Muy buena en la charla, Paula, muy interesante. Hace unos gracias. días leí una noticia de que la IAU iba a crear una comisión especial con el tema de las constelaciones satélites y cómo estaban afectando las observaciones. Y había leído de que uno de los más afectados era el observatorio de Vera Rubin. Te quería preguntar si este tipo si sigue proliferando, digamos, este tipo de constelaciones de satélites, tipo SpaceX de baja órbita, eso podría afectar al proyecto de detección de los NEOs. La verdad que no tengo conocimiento de esto que está mencionando de la IAU. No sé cómo podría afectar, la verdad. Lo siento. Si habla Gonzalo, si me permiten, puedo comentar sobre las dos cosas que decía Octavio. Sí, claro. Sí, la IAU creó un centro sobre el tema este de las constelaciones satélites, el Dark Sky, en el cual está involucrado, también involucra la parte de detecciones de radio, digamos, porque las comunicaciones con los satélites pueden afectar. Está la gente también del Sky y de varios lugares. Y por otra parte, justo la semana pasada estuvo la reunión del International Asteroid Warning Network, en la cual justamente se planteó el tema de las implicancias que tienen para las búsquedas de asteroides, este tipo de cosas. Y bueno, y la conclusión es que sí que va a afectar bastante, especialmente yo también esas búsquedas que se están haciendo de objetos en órbitas cuasi tangentes con la Tierra, que se hacen en el atardecer y amanecer, en las cuales ahí las constelaciones satélites afectan más. Así que hay bastante preocupación sobre esto, en particular para la búsqueda de NEOs. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? O sea, en relación a eso muy cortito, aprovechando la oportunidad, me parece que como comunidad deberíamos ser un poco más activos respecto a este tema y difundir un poco a la gente, no tanto de que miren qué lindo los satélites, sino miren qué mal que nos va a venir para las observaciones. Nada más. Sigo con las preguntas. Hay muchos comentarios, Paula.
te leo la pregunta de Ricardo. Felicitaciones por la charla, muy interesante. Creo que lo que mencionaste, pues tal vez me lo perdí. ¿Hay planes para observar y detectar objetos que provengan de la dirección del Sol? Bueno, observar, ¿no?, los objetos que vienen más del interior es bastante difícil, ¿no?, por la configuración que suponen y tal. Creo que sí que hay algunos planes para intentar descubrir estos objetos y seguirlos, ¿vale? Pero bueno, creo que no hay todavía nada totalmente formal, pero sí que he escuchado algunos proyectos para intentar buscar este tipo de cuerpos, pillarlos, ¿no? Bueno, otra pregunta de Mario Melita. Gracias, Paula, muy linda charla. Entonces, en base a las conclusiones de esta misión, ¿se podrá estimar cómo deflectar con una bomba nuclear o el problema es distinto? No, de momento esto es con un impacto cinético, ¿no? Mandando un satélite artificial a transmitirle una cierta cantidad de momento y con eso desviar la órbita, ¿vale? De momento esto es lo que se pretende. Bueno, una última pregunta de Andrea Sosa. En mi póster pueden encontrar referencias sobre reportes de los grupos de trabajo de la IAU preocupados por el efecto de las grandes constelaciones de satélites en las grandes búsquedas de NEOs y en las observaciones del Vera Rubin. Bueno, no tenemos más preguntas. Tenés otros comentarios en el chat si querés mirar. Así que, Vale. bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos mucho la presentación y el tiempo. Perfecto. Vale, gracias a vosotros. Adiós. Bueno, seguimos con la siguiente charla. ¿Estás Mariana Sánchez? Hola, sí, Ram. Bueno, si querés compartir. Ahí la pueden ver, pantalla completa. Sí. Estamos viendo, no sé si es toda tu pantalla, creo que sí. Sí. Sí, llega hasta los Me bordes. confundí porque está como partida al medio. Sí, perfecto, dale nomás. Bárbaro. Te aviso a los 5. Dale, gracias. Bueno, mi nombre es Mariana, soy estudiante de doctorado en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de La Plata. Y estoy haciendo el doctorado con el doctor Gonzalo Belía en la misma facultad y con Juan José Daunes, que está en la Universidad de la República en Uruguay. Y bueno, antes que nada, gracias al comité por el espacio de esta charla. Y les voy a contar un poco acerca de mis últimos resultados del trabajo de tesis doctoral, que son acerca de la formación de planetas rocosos en el límite subestelar. Entonces, para contarle un poco las motivaciones de nuestro trabajo, se basan en el hecho de que las estrellas de muy baja masa y enanos marrones son los objetos más abundantes y tienen las zonas habitables muy cerca de ellas, por los cuales esto los convierte en blancos ideales para la búsqueda de vida en sistemas extrasolares, ya sea con instrumentación desde tierra o a bordo de misiones espaciales. Y cuando estudiamos la formación de sistemas planetarios en torno a estos objetos y en particular los candidatos a planetas potencialmente habitables, los efectos de marea son muy relevantes en las órbitas de los planetas que se encuentran muy cercanos al objeto central. Otro tópico a considerar es el hecho de que las enanas marrones parecen disipar sus discos protoplanetarios más lentamente que las estrellas más masivas, y teniendo en cuenta estas interacciones que sufren los cuerpos con el disco de gas, en la literatura existen distintas prescripciones para tratarla, por lo que nos pareció algo interesante de analizar. Si bien casi 5.000 exoplanetas ya descubiertos, este es un diagrama de la masa planetaria en función del semieje, empezado por el radio planetaria, y en lo que respecta a los planetas en órbitas cercanas al objeto central, ya hace tiempo se están estudiando los hot Júpiter, los subneptunos y supertierras,
pero hay una población de planetas en órbitas cercanas de baja masa, de tipo Tierra o menos masivo, que todavía requieren estudios y avances en las confirmaciones, y esta es nuestra población de interés. Este es un gráfico simplemente para que tengan una idea de, en torno a estas estrellas de tan baja masa, cuán compactos son los sistemas. TRAPPIST es un sistema que tiene como host una estrella que está muy cerca del límite superior subestelar, que alberga estos 7 planetas, y simplemente para comparar nuestro sistema solar interior, todo el sistema se encuentra contenido por dentro de la órbita de Mercurio, donde el planeta que podría ser análogo a la Tierra, simplemente considerando el flujo que recibiría de la estrella, sería el planeta D, así que la zona habitable se encuentra incluso mucho más cerca de la estrella. Bien, nuestro objeto central de estudio va a ser un objeto en el límite subestelar superior, por lo que la masa va a tener un valor de 0.08 masas solares, y consideramos que durante los primeros 100 millones de años, que va a ser el tiempo de nuestro estudio, el objeto central va a sufrir una contracción bastante importante en radio, va a disminuir su temperatura y su luminosidad, y además va a disminuir mucho su periodo de rotación. Teniendo en cuenta todos estos valores para nuestro objeto central, vamos a estudiar la formación planetaria, dividiéndola en 2 etapas. Una, la etapa gaseosa, en la que vamos a considerar como tiempo inicial 1 millón de años, considerando un disco protoplanetario ya formado, en donde vamos a estudiar una muestra de protoembriones inmersos en ese disco, y los vamos a hacer evolucionar durante 10 millones de años. Y luego vamos a estudiar una etapa postgas, tratando de ver colisiones tardías entre los cuerpos resultantes, posibles eyecciones, hasta que se lleguen a formarse los planetas de tipo terrestre, durante otros 90 millones de años. Para realizar esto vamos a realizar un set de simulaciones de N-cuerpos utilizando el código Mercury, modificado por una serie de fuerzas externas que incluimos en el código. Durante los 100 millones de años, además de los efectos gravitatorios que incluye la versión original del Mercury, nosotros incluimos correcciones por relatividad general, por marea, contracción del objeto central, spin-up del objeto central, y según el modelo de equilibrio que elegimos para marea, fijamos una pseudosincronización en los embriones planetarios. Esta primer parte del trabajo, que fue incluir todos estos efectos durante 100 millones de años, y los comentamos en un paper que hicimos ahora 2 años, en el que mostramos la relevancia de incluir estos efectos en la formación planetaria en torno al límite subestelar, y contamos un poco cómo se relacionaban con la masa planetaria. Y lo que les voy a contar ahora son los últimos resultados que obtuvimos cuando a estas simulaciones les incorporamos durante los primeros 100 millones de años las interacciones con el disco de gas, usando 2 prescripciones diferentes de la literatura y basándonos en un modelo de disco estándar. Los efectos que incluimos son la corrección por relatividad, que va a afectar al argumento del periastro, y estos 2 términos que están relacionados con la marea, ¿sí?, basados en un modelo de equilibrio de marea, en donde se van a ver modificados tanto el argumento del periastro como un decaimiento en semieje y en excentricidad. En cuanto al tratamiento con las interacciones del disco, nos vamos a basar en un modelo de disco estándar propuesto por IDA y colaboradores en el 2016, en el cual los perfiles de densidad superficial, temperatura y altura del disco van a estar separados en una región interna que va a estar dominada por acreción viscosa, y una región externa dominada por irradiación. En ese disco, que lo vamos a poner como un tiempo inicial del 1 millón de años, vamos a poner una muestra de embriones planetarios que van a tener del orden de una masa y media de Marte. Los vamos a ubicar separados entre 5 y 10 radios de Hill, comenzando en la línea de hielo hasta 5 unidades astronómicas, y el resto de los elementos orbitales van a estar
dados aleatoriamente en cada simulación respetando estas cotas. Y acá en la derecha les muestro el resto de los elementos que incluye el perfil del disco. Para el tratamiento en sí de los torques en el disco de gas, vamos a usar un modelo de disco no isotermo propuesto por Parde Cooper y colaboradores, en el cual hay dos prescripciones en la literatura, una de Creswell y Nelson, que fue usada por varios autores hasta la actualidad, y una de Ida, que se basan en el mismo cálculo que el IMBLAD y el torque por rotación, pero van a diferir en estos factores que los acompañan de reducción, que van a tener peso cuando la órbita no es circular ni coplanar. También van a diferir en las escalas de tiempo, de migración, decaimiento de excentricidad, semieje e inclinación, y en la expresión en sí, la dependencia que tienen las expresiones de la aceleración que van a afectar al movimiento de los cuerpos. Acá les muestro, solo ilustrativamente, unos mapas de torque, cómo cambia el signo de la intensidad del torque en función de la masa planetaria y el semieje mayor. Los mapas de la derecha son simplemente un zoom a la región interna. Este es el límite interno del disco, que lo vamos a extender hasta 5 unidades astronómicas. Y es simplemente para que vean cómo, en el caso de una órbita circular, las dos prescripciones nos dan un mismo torque total, pero a medida que la órbita se vuelve excéntrica, las prescripciones difieren y nos devuelven distintos torques en intensidad y signo, lo que va a afectar a la escala temporal de la migración y también el sentido. Bueno, ahora les cuento un poco los resultados que obtuvimos en la etapa gaseosa. Acá les muestro unos gráficos de excentricidad en función de semieje mayor, que están tomados en 3 instantes diferentes de tiempo a lo largo de la vida del disco. Y la paleta de colores nos dicen la posición inicial, el semieje inicial que tenían los embriones al comienzo de la simulación, y el tamaño nos da una idea de la masa en cada uno de los instantes. Las líneas verticales corresponden al límite del disco, y estas líneas negras como curvas corresponden al momento en que la excentricidad se vuelve igual a la altura del disco. Entonces, teniendo en cuenta que los paneles superiores son los planetas sobrevivientes en las simulaciones que incluían las prescripciones de Ida, y los paneles inferiores son resultados de las simulaciones que incluyen a Creswell y Nelson, vemos cómo usando Creswell y Nelson la migración, la excentricidad decae más rápido y se da una migración planetaria mucho más rápida, por lo que podemos ver un déficit de planetas internos que por el contrario vemos superpoblados cuando usamos Ida. Además, podemos ver que no se ven cambios apreciables entre las dos simulaciones, usando las dos prescripciones, cuando la excentricidad se vuelve más baja que la escala del disco. En cambio, 5 cuando es minutos, mayor... Mari. Gracias, Ron. Cuando la excentricidad es mayor y estamos en el régimen supersónico, podemos ver cómo difieren las dos prescripciones. También podemos notar diferencias cuando analizamos las colisiones, tanto con el objeto central como entre embriones. Vemos que hay una mayor cantidad de colisiones con el objeto central, debido directamente a la rápida migración en Creswell y Nelson, y vemos una mayor cantidad de colisiones entre embriones si usamos las prescripciones de Ida. En los dos casos, como pueden ver en la derecha, esta gran cantidad de colisiones se da más que nada durante la vida del disco. Además, durante toda la etapa gaseosa se van formando cadenas resonantes, ¿sí? Y vamos a confirmar que dos planetas se encuentran en esta resonancia de movimientos medios, cuando cumplen esta relación de semiejes o períodos, y cuando el ángulo crítico está librando, como podemos ver en este ejemplo de la derecha. Si bien en todas las simulaciones que corrimos encontramos cadenas resonantes, encontramos distintos órdenes de resonancia dentro de cada una de las cadenas, y podemos ver en este histograma de cantidad de resonancias que están discriminadas por su orden, cómo hay una mayor cantidad de resonancias bajo las prescripciones de Ida, y esto simplemente se debe a que al haber una mayor cantidad de cuerpos que sobreviven en órbitas cercanas a la estrella, eso permite que las cadenas resonantes sobrevivan durante toda la
etapa del disco en su mayoría, pero estas se rompen cuando se disipa el gas. En cambio, en Creswell y Nelson, debido a la rápida migración, todas las cadenas resonantes se rompen antes de la disipación del gas. En el único caso que hay cuerpos que quedan cerca de conmensurabilidades es en las simulaciones donde usamos las prescripciones de ida. Bien, una vez que el gas se disipó del disco, dejamos corriendo las simulaciones unos otros 90 millones de años, y acá les muestro el gráfico final de arquitectura, donde podemos ver cómo se distribuyen en función del semieje mayor en los sistemas resultantes, y las masas están discriminadas por colores. Vemos como en Creswell y Nelson hay este déficit de planetas internos, y excepto esta simulación en particular, no vemos un rango de masas, ¿no?, en planetas resultantes, ya que los pocos planetas que habían colisionado entre sí terminaron colisionando con la estrella central. En cambio, en los sistemas resultantes, cuando usamos las prescripciones de ida, vemos esta gran acumulación de planetas internos, ¿sí?, que están en órbitas cercanas y están ubicados sobre estas dos bandas que les muestro acá, que son la zona habitable a los 100 millones de años y la zona habitable al gigaaño, ¿sí? Los dos cálculos de zona habitable fueron extraídos del Farnes del 2013, y rápido les comento que incluimos las dos zonas habitables simplemente porque al gigaaño la zona habitable en este tipo de objetos de baja masa va a evolucionar muy rápido. Entonces vamos a tener dos tipos de planetas de interés: los que se encuentran en la zona habitable a los 100 millones de años, pero luego van a quedar desprotegidos, y aquellos que se encuentran por dentro del límite interno de la zona habitable a los 100 millones de años, pero que luego van a ser alcanzados por la zona habitable. Y simplemente como para resaltar, para tener en cuenta cuando se estudia la habitabilidad en torno a estos sistemas. Por último, les cuento que hicimos esta distribución acumulada del radio de los periodos de planetas adyacentes resultantes en las simulaciones de ida, teniendo en cuenta todos los planetas por dentro de 0.1 unidades astronómicas, y los comparamos con la muestra de planetas de Tierra observados, ya sea por tránsito o por velocidad radial, en torno a objetos de la masa que nosotros suponíamos de estudio, cerca del límite subestelar, 0.14 masas solares, y vimos un muy buen acuerdo, por lo cual podemos reproducir cuán compactos son estos sistemas que estamos observando, y los pudimos simular. Así que por último les dejo acá para que lean un resumen de los resultados y algunas cosas para discutir, pero lo fundamental es que, teniendo en cuenta el modelo del disco usado, las prescripciones de ida parecen ser más alentadoras y más apropiadas para estudiar la formación planetaria, por lo menos en particular en el límite subestelar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana, muy linda. Tenemos una pregunta, en realidad tres, de Octavio Aguilera. Te la leo. Muy buena charla, Mariana. Tengo tres preguntas. Uno, ¿dónde está la línea de hielo en tus discos? ¿No deberían los planetas inicialmente estar, digamos, detrás de la misma, tener densidades significativamente menores? ¿Esto podría afectar tus resultados? Dos, ¿encuentras sistemas tipo TRAPPIST en tus simulaciones? Y tres, ¿cuáles son las diferencias físicas entre los dampings supuestos por CN08 y EIDA 20? Bueno, capaz te ¿La pido ves? Si no te la leo de ahora. Lo primero es lo de la línea de hielo, ¿no? Sí. Bien, la estimación de la línea de hielo al millón de años está a 0.23 unidades astronómicas. Y en realidad, básicamente, arrancamos poniendo los embriones por detrás de la línea de hielo, porque la cantidad que nosotros calculamos, teniendo en cuenta la masa del disco, por dentro de la línea de hielo era insignificante comparado con todo el material posterior a la línea de hielo, según los perfiles de densidad del disco. Ahora, si le hubiésemos cambiado la densidad, que en realidad le pusimos una densidad fija a todos,
análogo a la densidad de Marte. Y en realidad si cambiamos la densidad teniendo en cuenta eso, se podría dar algún tipo de resultado que, teniendo en cuenta todo el resto de los parámetros que usamos, no creo que llevaría a grandes diferencias, porque es como secundario en frente al impacto que tiene la física del disco en sí. Después, lo otro era... si hay sistemas tipo TRAPPIST en tu simulación. En realidad, si bien son sistemas compactos, y algunos sistemas que nos quedaron sí son análogos a los más externos de TRAPPIST. En realidad lo único que todavía no pudimos reproducir sería un planeta tan interno como el más interno de TRAPPIST. Y eso puede ser debido a varios factores que estamos planeando estudiar en el futuro, como ir cambiando la dinámica del disco, tratando de disminuir el factor de velocidad, el tiempo de vida y demás, a ver si en un futuro podemos reproducir esos planetas tan internos. Y la tercera es cuáles son las diferencias físicas entre los damping propuestos por los dos modelos, digamos. Y en realidad las diferencias se ven, como comenté un poco rápido, cuando las órbitas de los planetas se vuelven más excéntricas y se vuelven mayores a la escala de altura del disco. Entonces ahí se empiezan a agrandar las diferencias entre las dos prescripciones. Entonces, dependiendo del momento en particular o cuán más grande es la excentricidad en función de la escala del disco, va a ir creciendo, ¿no? Pero como a grandes rasgos puede ser incluso un orden de magnitud más rápida la escala de migración en Creswell y Nelson en comparación con IGA. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Ya, bueno, cualquier cosa pueden dejar en el chat. Gracias, Mariana. Pasamos a la siguiente charla. La siguiente charla es de Heriberto Garzón. ¿Estás por ahí? Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quieres compartir? Sí, sí. Voy a compartir aquí. Heriberto nos va a hablar de la eficiencia de los mecanismos de migración de alta excentricidad en la producción de candidatos a Júpiter caliente. Creo que aquí compartir. Ahí se está observando. La pantalla completa no. ¿No? No, vemos tu PowerPoint. Ajá. Vamos a ver. Yo creo que tenés que compartir ¿cómo se llama? El escritorio completo y después... Ok. Pero... Preparar aquí. Compartir completo. ¿Ahora sí? No, estamos viendo a Marilyn. Si no, déjala como antes y no hay problema. Ok. Total, lo vemos igual. Preparar aquí. Bueno. Ahí está. Ahí está. Bueno. Sí se alcanza a ver, ¿cierto? Sí, sí. Dale. Entonces, comenzar. Entonces, bueno, como dijo la moderadora, mi nombre es Heriberto Garzón, soy estudiante de doctorado del profesor Adrián, de aquí de la Universidad Federal del Observatorio Palongo. Ese trabajo también está siendo realizado con la colaboración del profesor Gonzalo, Instituto de Astrofísica de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, en esta primera parte, yo lo que quiero presentar, mostrar a ustedes es, claro, una parte de mi trabajo de
doctorado que está enfocado en mecanismos de migración de alta excentricidad en relación a la eficiencia en la producción de candidatos a Júpiter caliente. Bueno, para comenzar, una breve introducción. Como ustedes saben, cuando se habla de Júpiter calientes, estamos hablando de planetas gigantes que tienen una masa entre 0.3 a 13 masas Júpiter, para ser conservativos, que tiene estas características de periodo y semieje menor o igual a 10 días o semieje menor o igual a 0.1 unidades astronómicas. Una estadística de la NASA Exoplanet Archive muestra que les representa aproximadamente el 10% de los exoplanetas detectados. Y si ustedes pueden ir a los diferentes catálogos, se puede ver que en un gráfico de excentricidad y en función del semieje, ustedes van a ver que hay una cantidad considerable, pequeña más, pero considerable, que tiene una alta excentricidad. Entonces ahí pueden ver que ese rango amplio de excentricidad nos puede dar indicios de que deben ser varias las teorías para explicar el origen de este tipo de planetas. Como ustedes saben, en la teoría son 3 las teorías que se pueden resumir en relación a explicar el origen de los Júpiteres calientes: la formación in situ y 2 tipos de formación tipo migración, que son aquellas que acontecen cuando el planeta gigante se forma más allá o próximo a la línea de hielo del propio sistema, y a través de una interacción con el disco, le va a migrar a estas distancias o después de desaparecer el disco. Nosotros aquí yo estoy interesado en este tipo de migración de alta excentricidad, precisamente la primera fase, en la fase de excitación, ¿cierto? Que eso puede acontecer producto de las perturbaciones de otros compañeros dentro del propio sistema o externo a aquel sistema, y lo que va a llevar a que cuando se excita la excentricidad a altos valores, va a acontecer que la distancia pericéntrica puede tener cierto valor, que la interacción con la marea estelar puede circularizar el semieje orbital, ¿cierto? Y entonces es un mecanismo que tiene, una migración que tiene dos fases. Yo estoy interesado en la excitación, que son varios del mecanismo dinámico para excitar, que ya fueron estudiados, que es el scattering, el mecanismo Kosailidov, secular caos secular o coplanar, y 2 nuevos mecanismos, E1 y E2. Es interesante preguntar cuál es el mecanismo de estos mecanismos que excitan la excentricidad, que puede gobernar la producción de Júpiteres calientes. Esto fue un trabajo hecho en el 2017 por estos pesquisadores, pero ellos consideraron, claro, situación de masas iguales y sin incluir la relatividad general, los efectos de marea. Entonces la pregunta es, bueno, nosotros sabemos que es difícil tener sistemas con todos los planetas con masas igual. Entonces, la pregunta sería, bueno, en otros sistemas donde tengamos una configuración de masa inicial aleatoria, creciente o decreciente, ¿cómo serían aquellas eficiencias, además de incluir la relatividad general? Bueno, ellos ahí también descubrieron otro nuevo mecanismo con estas características que vemos aquí. Uno de ellos tiene características de coplanar, solo que la diferencia está en que las inclinaciones aquí son mayores a 30 grados, lo que no acontece con con el mecanismo coplanar. Entonces, el objetivo de este trabajo fue estudiar, extender el trabajo de estos Wang y compañeros en relación a estudiar, bueno, estos sistemas compactos, inicialmente más incluyendo la relatividad general y diferentes configuraciones de masa planetaria. Claro, también haciendo un número significativo de simulaciones de N cuerpos. ¿Sí?
Bueno, la metodología fue la siguiente. Bueno, el modelo numérico consistió en sistemas multiplanetarios compactos inicialmente, todos con Júpiteres fríos, con densidades igual a la densidad media de Júpiter, órbita una estrella tipo solar. Usamos este algoritmo, el Bullish-Stoer, y claro, usando una versión modificada del Mercury, del código Mercury, o sea, que nos permite incluir los efectos de la relatividad. Las colisiones tratadas como colisiones perfectas, y dentro de las condiciones iniciales son las mismas que del procedimiento de trabajo de STOR-1, o sea, sistema con 3, 4 y 5 planetas, variando el semieje del planeta interno a 1, 5, y usando esta relación en términos de radios de Hilmut para la localización inicial de los demás planetas. Y estas fueron las configuraciones usadas de masa planetaria igual, random, aleatoria y decreciente y creciente. Aumenta y disminuyendo con estos valores que vemos aquí de cada una de las masas de los cuerpos. Ya para el caso de seleccionar criterio de selección, perdón, seleccionar cómo vamos a seleccionar el candidato, ya que nosotros no incluimos también los efectos de marea, es usando esta relación en cuando un gigante alcanza una distancia pericéntrica con estos valores menor o igual a 0.05 unidades astronómicas dentro de un tiempo tau que es característico de marea dinámica y se consideró como un candidato a Júpiter caliente. Y ya la clasificación de acuerdo con las características dinámicas, como podemos ver aquí, que son en total 8, pero que queda más fácil mostrárselo a través de gráficos, como vemos aquí, scattering en estas 3 situaciones, cuando quedó solamente un planeta en el sistema y alcanzó una distancia pericéntrica menor que ese valor que les comenté, 0.05 unidades astronómicas. Puede también acontecer en estos sistemas con 2 planetas, pero que están desacoplados dinámicamente aproximadamente. O esto donde tenemos varios encuentros próximos aquí y eso lleva al planeta interno a alcanzar la distancia pericéntrica en ciertos valores, en cierta escala de tiempo. Ya en el caso de coplanar, ahí nos interesa es esta condición de que la inclinación mutua en relación con un plano invariante sea menor a 20 grados, ¿cierto? Y eso puede acontecer, y eso puede llevar a que el sistema esté en un comportamiento de libración del delta omega, o también de circulación, pero con valor mínimo de la excentricidad o máximo alrededor de 180 grados, como muestra aquí, ¿cierto? Llamado caso 2. Ya COSAE, como ustedes saben, es un evento que es característico cuando tenemos aquí en un gráfico de excentricidad en función del argumento, el planeta interno, la libración del argumento, 90 o 270 grados. Caos es cuando no se tiene una periodicidad, ni la inclinación, ni la excentricidad de los planetas involucrados, como vemos aquí. Ya el mecanismo coplanar tiene las mismas características el mecanismo de U tiene la misma característica que el coplanar, más aquí la inclinación mutua es mayor a 20 grados, como muestra aquí, sea en una situación de libración del omega barra, de la diferencia de la longitud de los argumentos, de la longitud de los planetas involucrados, o puede también pasar en una situación de circulación con un valor mínimo en la excentricidad alrededor de 180 grados, o máximo también, como en este caso. Solo que aquí la inclinación también es mayor a 20 grados, la inclinación mutua. Ya en el caso de E2 son los otros casos que no fueron involucrados en los anteriores, como en este caso aquí nos vemos que no tiene un comportamiento clásico de coplanar o EU, y tampoco tiene un comportamiento característico de COSAE, que es en este caso la resonancia, que fue lo que mostré anteriormente. Los resultados, bueno, los resultados que tenemos aquí es lo siguiente. Bueno, en total fueron 96.000 simulaciones en un tiempo de 50 millones de años cada uno. Fueron separados en 2 tipos de grupos, con relatividad y sin relatividad. De ahí obtuvimos este número de candidatos, 1141, o sea, 1141 sistemas, y con relatividad, perdón, 93. Ahí se puede ver que esta reducción es producto de que la relatividad general, que esta reducción es debido a que la relatividad general contribuye a reducir los periodos y amplitud de las oscilaciones de la excentricidad de los planetas en evolución secular.
Eso ya fue mostrado por Mazar y otros investigadores mucho tiempo atrás. En 5 total, minutos, Heriberto. En total, 3.003.10% es lo que podemos decir en la eficiencia total. Y tenemos aquí la eficiencia de cada uno de los mecanismos. Vemos que el más eficiente fue el mecanismo EU, ¿cierto? Y variaciones en COSAI. Aquí tenemos 16 con relatividad y sin relatividad 21, lo que también nos dice que la relatividad general tiene el efecto de inhibir la liberación del argumento periáncico. Esa es otra consecuencia de eso. Otra consecuencia de la inclusión de la relatividad es el asunto de que él va a disminuir el número de candidatos con liberación del delta omega barra para los dos casos de coplanar y mecanismo EU, como muestra aquí. Vemos ahí las diferencias significativas en porcentaje, que tiene también la inclusión de relatividad. Comparado con otros estudios, podemos ver que la eficiencia está dentro del orden de grandeza de otros estudios anteriores. Y en términos de la masa, aquí vemos que, bueno, que para el caso de masa igual es significativa la producción de candidatos, casi la mitad en comparación con los otros casos, y que solamente en el caso de masa igual, aquí tenemos que una variación en la eficiencia, el más eficiencia, que fue COSAI, sin relatividad, aquí fue E2. Ya en los otros casos, siempre fue el mecanismo E1, el más eficiente, como muestra aquí en este pequeño texto, entre el 39 y 51% de la eficiencia. Ya en comparación con el semieje, podemos ver que el mecanismo E1 siempre fue eficiente independientemente del semieje inicial interno del planeta interno, ¿sí? Pero que en el caso de masa igual, y si vemos la diferencia, ¿cierto? Aquí vemos que, bueno, aquí es COSAI para distancias iniciales de 5 unidades astronómicas, sin relatividad. Aquí ya cambia la situación también. Ya en el caso de estudiar la eficiencia en términos del número inicial de planetas, nosotros no encontramos una correlación positiva entre el número y la eficiencia, como se pueden ver aquí en este caso, por ejemplo, masa creciente. En la masa aleatoria, creciente y decreciente, siempre fue el mecanismo E1 eficiente en comparación con los otros. Solamente aquí en el caso de masa igual se vieron las diferencias cuando se aumentaba el número inicial de planetas, la reducción del mecanismo E1 y el aumento del mecanismo COSAI. Y aquí la situación entre el E2 y el mecanismo COSAI también. Bueno, por falta de tiempo, bueno, aquí le voy a mencionar solamente que también se estudió la eficiencia de producción de candidatos con órbitas próximas, retrógradas y alternantes. Se puede ver que hay diferencias cuando se incluye la relatividad en términos de la eficiencia. Por ejemplo, la relatividad general aumenta el número de candidatos con órbitas retrógradas, ¿cierto? En estas situaciones, esto lo disminuye, en esto lo mantiene estadísticamente igual, ¿cierto? Y eso para mencionar que LIDO-COSAI es el mecanismo que es más eficiente en producir candidatos con órbitas retrógradas, porque las alternantes también pueden variar entre 90 o mayores a 90 grados. Entonces, fue el mecanismo COSAI. Y ya por último, entonces, conclusiones para decir entonces que nuestro resultado indica que la eficiencia por más de candidatos a través de mecanismos de alta excentricidad está entre estos dos porcentajes, con o sin efectos, ¿cierto? Ligeramente pequeño el número de candidatos con relatividad, más eso es por el asunto de los efectos que ya tiene en reducir las oscilaciones de excentricidad y periodicidad de los planetas envolvidos. El EU, el mecanismo más eficiente en las situaciones de masa aleatoria, decreciente y creciente, que son situaciones más reales en comparación a una configuración de masa igual. No se encontró una correlación entre el número de planetas, entre los candidatos y el número de planetas inicial. Vemos una fuerte dependencia entre el número total
de candidatos en relación con el semieje inicial del planeta interno. Y bueno, era eso lo que quería decirles, comentarles, y agradezco al profesor Tabaré Gallardo y a Juliana Venturini por habernos dado la versión modificada del código Mercury. Era eso que quería comentarles. Bueno, muchas gracias, Heriberto, muy linda. No sé si hay preguntas, por ahora no hay en el chat, si quieren vayan dejando las preguntas. Yo te hago una pregunta, no lo sé, pero... perdón. Bueno, te hago una pregunta cortita, digamos. ¿Hay Júpiter calientes retrógrados observados? Bueno, eso no le podría decir así el porcentaje, pero bueno, lo que sé es que hay un método de detección, ¿cierto? Que es el método McClure. Tienen ahí un método de detección. Yo creo, yo que recuerde, sí se tienen planetas Júpiter calientes con órbitas retrógradas. No le puedo decir el porcentaje, pero sí en las estudios, las detecciones a través del método McLaughlin, una cosa así que ya no lembro bien, no recuerdo, pero sí hay un porcentaje pequeño, no le puedo decir ahora porque no lo recuerdo. No sé si alguien ahí de los profesores recuerda, sí, porque yo no lo recuerdo ahora, pero sí le puedo decir que sí se tiene indicios de planetas calientes retrógrados. Perfecto. Y eso, bueno, eso está ligado a también a decir, bueno, eso para que llegue ahí a tener esa órbita retrógrada puede ser a través de un mecanismo de migración de alta excentricidad, y como aquí estoy mostrando, le puedo decir que eso se puede lograr a través de un mecanismo de Cossack-Lidov. Claro, sí, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Heriberto. No sé si tienen los organizadores algún anuncio. Muchas gracias a todos por de la sesión. Parroquiales tenemos. Dos avisos. Aquellos que necesiten un certificado de asistencia, por favor, solicítenlo por mail a la dirección de correo del taller para que los confeccionemos y se los enviemos. Por otro lado, recuerden, hoy a las 19:30 la última charla, la vamos a tener a Tabaré Gallardo con la charla para todo público, así que bueno, nuevamente están todos invitados. Y nada más, agradecer a las dos moderadoras que hemos tenido en la sesión de la tarde y a todas las presentaciones que hemos tenido. Muchas gracias. Los esperamos mañana. Gracias, chao.